capítulo de Sin Mente, video podcast de Acción Impro. Gracias por estar acá, escuchándonos, viéndonos, sintonizando. Yo soy Luz María, su presentadora estrella, como me nombraron hace poco, y estoy aquí con Shamir y con Alejo Mejía. Shamir tiene apellido también. Rojas Porras. Rojas Porras, gracias de nuevo. Y usted tiene apellido. Luz María Peña. Yo me dejo como solo Luz María, a ver si algún día como nombre artístico triunfa solo. Sí. Luz María. Vamos a ver. Pero podría ser Luz María. Sí, pero yo lo siento, es muy infantil, muy en el público infantil. Yo creo que es porque tenés un recuerdo de ese personaje que se llamaba Luz María de una novela mexicana. No, pero pues, si yo te digo, chamo, como, vamos a ver vamos al concierto de Luz María, vos no estás esperando que vamos a ver metal noruego, no. Y si le pongo como una K y como una H por ahí, como Lux María, una cosa así. Luz Maggi. Imagínate. Luz Maggi. Ahí estoy lista para lo urbano. Me tocaría dedicarme al urbano. Luz Maggi. Luz Maggi. ¿Vos Muchachos. sí tenés nombre artístico ya? Yo sí, para los niños árabes, también para todos los niños, a todos, Shamir. Pero el Rojas Porras me lleva más a lo criollo colombiano. Sí, o sea, Lo colombianiza. Pasamos del Taj Mahal al Jaime Duque. Eso, Sí. así es. Un rango muy amplio. Acá empezamos entonces precisamente con el tema de este video podcast, y es que vamos a hablar un poquito de impro y humor. Alejo, yo siempre le digo a la gente que se presente solita, porque pues uno verá cómo se presenta. Con mucho gusto. Mucho Alejo, gusto. Mucho gusto. Hola, mucho Alejo. gusto. Soy Alejo Mejía, comediante, fotógrafo y otras cosas alrededor. O sea, escritor a veces, improvisador a veces. Ciclista aficionado. Ciclista aficionado, que en este momento ando retirado por unos días por un accidente que tuve hace 15 días. Trabajaba en radio, realizador audiovisual. Entonces, yo me definí hace varios años como un experto en nada. Y me gusta esa... Me gusta, yo creo que voy por esa misma línea. Sí, yo no creo, o sea, no creo en los extremos, ni me gustan mucho las hiper mega especializaciones. La gente que, no, yo soy especialista, no me da. Como que las categorías a veces lo limitan a uno. Eso es lo que yo he sentido también desde mi multitask. Sí, muchas cosas a la vez. Ay, pero mira, eso está muy bueno, multitask. Multitask. O sea, Fito Páez dice, ya no creo en ningunismo. Dicen en Al lado del camino, yo no creo en ningún extremo. O sea, yo no soy muy de extremos. Vamos por esa misma línea. Y Shamir. Yo, muy bien. Bien, aliviado. Sí, muy bien, aliviadito. Si alguien está aterrizando en paracaídas a este capítulo, por favor, contémosles quién es Shamir Rojas Porras. Yo soy Shamir Rojas Porras, hijo de Arnovia y Luis Elpidio. Siempre me han rodeado nombres particulares. Casado, muy felizmente casado, con Fitzgerald. Ahí todo sigue, va sí, muy por una sí, misma línea. Vení, ¿has encontrado un homónimo, un tocayo? Tocayo. Fitzgerald, sí, después John Fitzgerald Kennedy. Sí, sí, pero yo no me he encontrado con tocayos que tengan la misma escritura del nombre, porque el mío es SH, entonces para muchos suena Shamir. Sí. Pero mi mamá que me lo puso me dice Samir. Ok. He encontrado tocayos y tocayas, pero he encontrado Samiras con Z, Sí. pero exacto, Shamir no. No. Eres no he único. encontrado todavía. Shamir con Che. También, Sí. también. Entonces, si hay alguien por ahí que tenga el mismo nombre Que se reporten y los si comentarios. tiene los dos apellidos, Ah, no. imagínate. No, ya faltaría un es- tercer. ya. El día que Shamir conozca a Shamir. Shamir Rojas Porras. Los shamiriños. Victorino. Los shamiriños me gusta. Sí, me los gusta, shamiriños. me gusta. Sí. Shamir también es profesor de impro. Soy profesor de impro, estoy coordinando la Academia Creativa de Acción Impro, muy feliz, obsesionado por el sí. Me pueden encontrar como Shamir sí a todo, o a todo sí, creo que es a todo Shamir sí. a todos sí. Shamir a todo sí. Ni siquiera te Porque- acordás de tu propia. sí, sí, igual ahí me encuentran, pero sí, obsesionado por el sí y por investigarlo, más que por decirlo sí, es investigar qué pasa cuando uno le dice sí a las cosas. Desde distintos lados de la vida. Y acá precisamente nos estamos preguntando por eso y tenemos a Alejo Mejía para que nos cuente un poquito cómo conoció la impro, cómo se conectó con la impro, en qué momento dijo, creo que la impro y el humor van por una misma línea. Mira que mi viaje con la impro ha sido muy hermoso, ha sido una cosa divina. Lo primero que, o sea, mi primer encuentro con la impro lo tengo clarísimo.
yo estaba trabajando en Radioactiva en el año 2002. Y hay veces que uno estaba en turno, tenía el televisor ahí, hacíamos un programa los viernes que se llamaba Al Aire, viernes y sábado, de 8 a 10 de la noche. Y un día esperando pues como para arrancar el programa, digamos que yo estaba un sábado a las 7 de la noche, prendí el televisor, estaba solo en la cabina, estaba esperando que llegaran mis compañeros, prendí el televisor, empecé a canalear y llegué a Sony. Y en Sony estaban dando Whose Line Is It Anyway, que creo que fue a lo que muchos llegamos. Eso fue en el 2002, hace 22 años. Yo puse eso mientras llegaban mis compañeros y empecé a ver y dije, wow. Qué maravilla. Es más, recuerdo exactamente lo primero que vi. Y eran escenas del sombrero. Ya se iba a terminar el programa, eran escenas del sombrero. Drew Carey sacó el sombrero, sacó un papelito y decía, cosas que no son recomendables hacer desnudo. Y Colin Mochrie, que es el calvito, salió, no dijo nada. Ese tipo no dijo nada, salió y llegó, y escogió, voy a hacer, intentar hablar duro. Man, llegué. Para mí eso fue como, wow, qué tipo tan, o sea, sin decir una sola palabra, pero yo vi todo. Entonces me quedé como, wow, qué nota. O sea, fue hermosísimo ver eso. Y me quedé pegado. Entonces empecé a ver Whose Line Is It Anyway. Y me volví fanático, pero fanático de ese programa. Y para mí eso era la impro. Lo que yo veía ahí, eso era improvisación. Luego me fui a vivir a Bogotá, a trabajar con comedia. Y estando allá, pues dije, bueno, hay que mejorar mi nivel de comedia en muchos aspectos. Entonces empecé a tomar clases de teatro, clases de actuación. Y en las clases de actuación empezamos a hacer impro. Pero yo me di cuenta que la impro que yo hacía era muy de texto. Porque finalmente, pues esa era mi escuela. Mi escuela había sido con nombre, digamos que el nombre que se le dio fue Whose Line Is It Anyway, pero trabajando en radio improvisábamos todo el tiempo. Nosotros teníamos un tema del que hablábamos y nos íbamos hablando sobre eso sin libreto. Entonces empecé a hacer teatro, pero siempre basado en el texto. Siempre. O sea, mi improvisación iba por ese lado. Luego, en el año 2010 más o menos, 2010-2011, se hizo algo en Bogotá que se llamaba el Club del Tropel y fue como un espectáculo grandísimo que hizo la Gata Impro en el Teatro Arlequín, en el cual pues, era un combo el berraco, eran 50, 60 actores, entre ellos actores muy famosos de televisión, Connie Camelo, Sandra Reyes, Angélica Blandón, con otro combo grande. Y empecé a ir a ver mucho, a ver stand-up, empecé a ver mucho a ver impro cada 8 días. Iba a todos los shows y yo era como, venga, esto no es solo texto, esta gente también empieza a tener otra cosa. Y encontré 3 o 4 personas que me volaron la mente. O sea, entre ellos Bernardo García y Jorge Pérez, Tomillo el de Okidoki, que para mí ese tipo improvisando es de un nivel gigantesco. Y luego me volví a Medellín y recién llegado, se hizo aquí en Acción Impro un formato que se llama Vale Todo. Yo llegué, pues yo conocí a Acción Impro, obviamente, desde hacía muchísimos años, habíamos trabajado juntos, nos conocíamos, éramos pues muy cercanos, incluso pues yo tengo, aquí a manera de paréntesis, yo tengo una gratitud muy grande con Acción Impro porque mi carrera de comediante fue con Acción Impro, o sea, el primer teatro que a mí me abrió las puertas. Fue Acción Impro. Fue Acción Impro, incluso en esa época Gabriel Zapata, cuando yo le propuse que hiciéramos algo, Gabriel me decía, es que nosotros nunca hemos hecho nada en el teatro que no sea impro. O sea, yo fui el primer evento que no fuera de Acción Impro que se presentó en la sala. Entonces yo siempre he tenido mucho cariño, mucha gratitud con Acción Impro, es como mi casa. Entonces cuando volví, se iba a hacer el Club del Tropel y era un formato que era en parejas. Yesid Castro tenía como, hey, vení, ¿querés hacer impro? Y yo, dale. Entonces me metí a hacer para ese formato, se volteó, terminó siendo individual y empecé a hacer, o sea, creí un personaje para el Vale Todo, lo hice, pero hasta ese momento yo no comprendía todavía lo que había. Y fue cuando entré acá y empecé a trabajar con impro, a darme cuenta que la impro era mucho más que el texto es fundamental, el texto es valiosísimo porque finalmente pues es el contenido, pero todo el trabajo que había actoral, todo el trabajo que había de cuerpo, todo el trabajo que había del sí. Entonces fue como, o sea, mira, te estoy hablando que yo conocí la impro hace 22 años
Y fue en los últimos 5, 6 años que empezó a convertirse todo eso. Y sobre todo que una de las cosas que yo más he agradecido ha sido el error, porque ha sido interesantísimo estar aquí como hacer algo y que le digan a uno, no, ve, ten en cuenta esto, ten en cuenta esto. Y fue valorar unas cosas gigantescas. Entonces, ese es mi camino con la impro. Así te encontraste y así empezaste. ¿Cuándo decidiste que querías entrar a la Academia Creativa? ¿En qué momento dijiste, bueno, ya entonces me seguiré formando? Con eso mismo. Sí. Porque cuando yo empecé y empecé a trabajar, me di cuenta que mi gran debilidad eran los personajes. Yo sabía que yo tenía muy buena cabeza para crear, para estar con el chiste, para muchas vainas, pero al momento de llegar al personaje, yo me bloqueaba, o sea, sentía que me faltaba mucho eso. Y cuando empecé a ver los shows, vi que los personajes eran impresionantes. O sea, yo veía a los de la oficina y era como, wow, qué personajes tan bien estructurados. Veía al Colombian Day y los personajes supremamente estructurados. Y cuando yo intentaba hacer un personaje, no me daba. Incluso recuerdo un regaño, pues un llamado de atención, para no decirlo regaño. Pues que luego ¿De quién? De David. Hubo una Buen vez regaño. en un Vale Todo. Vale Todo eso era muy criminal, eso era la guerra toda totalmente. Entonces era una improvisación que hacíamos Edwin, el Peque y yo. Y el juez le pidió al público como, tiene que pasar algo más en la improvisación, como una condición. Y alguien del público dijo que se besen. Y listo, entonces en algún momento de la improvisación se tienen que besar. Entonces, listo, entonces empezamos a actuar, Y llegó el momento del beso y a mí se me salió el comediante. Entonces el comediante empieza a hacer el chiste, oh no. Claro, el público era feliz riéndose porque, se está viendo súper embalado para besar a otro hombre. Entonces listo, al final, pues yo el besito ahí con Edo y siguió la improvisación, terminó. Y cuando llegamos al camerino, David me dijo, Alejo, te saliste del personaje. O sea, en ese momento fue Alejo, no fue el improvisado, pues no fue el personaje. Y yo me quedé como, tiene toda la razón. Y eso fue un shock. Entonces ahí fue cuando dije, yo necesito pulir personaje. Y a la par de eso, en ese momento yo acababa de escribir el primer libro que yo hice de fotografía y textos. Y vi que existía también dentro de toda la academia la creación de historias. Entonces dije, wow, ¿qué tanto me puede servir la creación de historias dentro de lo que estoy haciendo? Eso era como un gana-gana. O sea, voy a hacer personaje, voy a crear personaje, pero también voy a sumarle la creación de historias para lo que hago como escritor. Entonces creo que ese fue el momento y la razón del por qué entré a la Academia De por qué Creativa. entraste y cómo te sentiste estudiando. Yo sé que a veces hay como tal vez tú tenías ya un fondo y una experiencia, pero hay algunas clases de impro que pueden llegar a ser como retadoras e incómodas. Muchísimo, no, es que, mira, hablando precisamente de lo de creación de personajes, es porque yo entré como en el orden, de hacer la academia en el orden. Entonces empecé, en ese momento no había un nivel intermedio, sino que era introducción a la impro, pues miedo escénico, introducción a la impro, creación de historias era el primer módulo, segundo personaje, tercero formatos, y ya luego venía el semillero, pues que ya después se llamó laboratorio. Entonces dije, lo voy a hacer en orden, voy a empezar con creación de historias, hice creación de historias. Primer semestre de creación de personas, pues ya cuando primera vez de creación de personas, voy a hacer creación de personas, no había quórum suficiente. Entonces no había quórum suficiente, entonces nos tocó hacer una mezcla entre formatos y personaje. Entonces fue medio semestre de personaje, medio semestre de formato. Entonces yo sentí que no lo alcancé a hacer bien y yo, bueno, listo, no importa, termino. Recuerdo muy bien ese momento. Claro. Sí, estabas ahí. Sí, claro, Chavo porque fue el profesor. yo iba a estar con formatos y Felipe Jaramillo con personajes. Entonces tocó hacer algo que llamamos 3/4. Ok. ¿Crees que impro 3/4? Porque eran los de tercero y los de cuarto. Ok. Sí. Entonces sí, fue tocado por encima porque pues en 18 clases es muy difícil todo ese contenido dividirlo. Entonces sí fue como muy por encima. Claro, entonces yo quedé como, bueno, yo lo disfruté mucho y pues igual aprendí mucho, pero dije, no, siento que no he hecho personajes como debe ser. Voy el semestre que viene a hacer personaje. Listo, me inscribo. Llevamos 10 clases, COVID. Listo, encierres. Entonces, claro, y empezar, entonces digamos, vamos a hacer virtual. Y yo decía, pues que yo creo que de todos los formatos, pues de todas las clases,
el que más necesita una presencialidad, es una personal. corporalidad. Entonces, no tomo. Pues yo como que no, muchachos, no, muchas gracias. Más bien descanso este semestre, no lo tomo. Luego se volvió y ya estaba los sábados, pero en esa época yo ya estaba como con otro cuento, entonces no me daba y listo. Entonces yo terminé haciendo como 3 o 4 veces personaje hasta que por fin ya lo hice. Hasta que sentiste que ya estaba interiorizado completamente. Claro, entonces lo hice, fue muy bonito. Y vean esto, resulta que esto, seguía haciendo los cursos, seguía estando, retomé mucho la comedia y cuando hice un show, pues escribí un show nuevo que se llama Usted antes era más chévere y empecé a presentarlo. Y después el comentario generalizado de las personas cuando ven el show y de las personas que me conocen me dicen, Alejo, te volviste tan teso para manejar el cuerpo. Yo, anótese la opción impro, porque me decía, Alejo, te volviste muy bueno, o sea, la comedia está muy divertida, pero tu manejo físico y la creación de los personajes dentro de la historia, decían, yo, ahí está. Gol, entonces, lo lograste. Sí, estuvo muy bonito en eso, en aprender a crear personaje. Alejo, dentro de esas dudas que yo tengo con la comedia, pues con el stand-up específico, ¿qué tanto se estudia para hacer un stand-up? Bueno, digamos que la comedia hoy en día ha tenido muchas variaciones, porque para mí, en lo personal, Colombia todavía está muy cruda en comedia. O sea, la comedia en Colombia no lleva 25 años. Que eso no es nada, O sea, Estados Unidos, Inglaterra, países que tienen mucha más cultura, tienen 100 años, 150 años haciendo stand-up. Entonces, pues, o haciendo este tipo de comedia. Entonces, la comedia aquí ha pasado por muchas variedades y muchas variaciones rapidísimo, en un tiempo muy corto. Voy a intentar hacer una analogía con esto que voy a decir, y es que, ¿cómo se llama el escritor de Animales a Dioses? Bueno, sí. Es que como es un nombre, es como un Shamir, digamos, Shamirovsky. Harari. Sí, Harari, es como Harari, algo así, sí. es que no recuerdo bien el nombre. En De Animales a Dioses, el man explica una vaina que para mí fue muy, muy... Es como cuando uno le dicen las cosas tan obvias que uno dice, marica, claro. Claro, todo el tiempo estuvo ahí. Y el man explica el por qué el ser humano es tan destructor frente a la naturaleza. Y él dice, una especie necesita millones de años para adaptarse a su depredador. Por eso el equilibrio en la naturaleza es tan teso, porque los animales llevan millones de años en entender que este man me va a comer, este man me va a matar. Entonces, pero no fue una cosa de un momento a otro, salvo el ser humano. Por eso el ser humano llegaba a otros territorios donde nunca había llegado, pues lo veía una vaquita y ¡ay, mira! O sea, era muy rápido todo. Lo mismo pasa con la comedia. Nosotros no hemos tenido suficiente evolución cuando ya está apareciendo otro término, ya está apareciendo otra vaina. Entonces, el stand-up venía de una manera, cuando de un momento a otro, no, ya es anecdótico. Venía pasando el anecdótico cuando no, ya es esto. Venía en eso cuando ya es lo que llamamos cabareteo. Entonces, venía en eso cuando ya es podcast. O sea, es como que hay un montón de cosas muy rápidas. Entonces, si me voy a esa pregunta, te lo respondo desde mi experiencia. Yo soy de la primera camada de stand-up comedy en Colombia. Entonces, desde el stand-up clásico, todavía de escribir, todavía de preparar, todavía de observar mucho. Entonces, para mí sí hay mucha preparación para un stand-up. Mucha. No solo en el texto, sino como les digo, o sea, aprender a entender el cuerpo, aprender a entender lo que se dice, el manejo de... Yo siempre he asociado el stand-up casi como la música. Una canción no puede ser así. Una canción necesita un intro, un coro, un solo de guitarra, o eso viene aquí, otra vez el coro se repite. Eso es un stand-up. Por eso es tan bueno Adrián Parada. Por eso es tan buena Liz. Porque cuando uno ve a Adrián, cuando uno ve a Liz, cuando uno ve a Ricardo, cuando uno ve a este tipo de comediantes, y no estoy diciendo que los otros no sean malos, o sea, estoy diciendo es porque para mí ahí están unos buenos referentes. Para mí, Adrián y Liz son los mejores comediantes que hay en Colombia. Y cuando uno los ve, uno ve los libros que han leído, las películas que han visto, la música que han escuchado. La posición crítica que tienen frente a la vida y sus cosas. Pero sí, eso también. Pero lo que te digo, tú le ves a ellos el mundo que han tenido. Y no estoy hablando de un mundo soberbio y arrogante. Sí. No, o sea, uno dice,
o sea, estoy viendo la música que han escuchado, los libros que han leído, los viajes que han hecho, y los viajes que han hecho no es que se vayan a recorrer el mundo, no, o sea, tienen una forma tan maravillosa de ver todo. Alejo, a mí me parece muy particular el escenario, me parece súper poderoso en todos sus sentidos y en todas las expresiones que tenga, porque en el escenario se ve absolutamente todo, se ve quién está preparado, se ve quién estudió, Exacto. Se ve igual en una obra de teatro de texto, también se ve quién tiene sus textos bien aprendidos, igual quién entrena para improvisar. Entonces, claro, lo que estás diciendo es súper poderoso porque eso se nota de una. Claro. Uno nota a veces cuando si ve a alguien de stand-up, a cualquiera, si uno va a un bar y uno dice, aquí falta pues indagar en el tema, Total. desconociendo y opinando obviamente desde mi ignorancia en el tema del stand-up. No, Pero como espectador uno reacciona. Eso se nota, sí, Claro. sí, completamente. E incluso en gente que, o sea, yo les digo, pues me voy a usar como ejemplo y discúlpenme, pero yo estrené show hace muy poco. Aquí mismo en Acción Impro estrené show, que es un show que apenas se está construyendo. Y mi conclusión fue esa. O sea, yo hice el show y dije, a este show le falta todavía muchísimo, muchísimo por hacer. Porque claro, yo ya conozco, yo sé a lo que puedo llegar. Hubo gente que me dijo, no, estuvo muy bueno y me reí. Yo le decía, no, yo sé por eso mismo, porque ahí está lo que yo sé que ese show puede hacer. Voy a contar una historia de una vaina con Adrián. Una vez no recuerdo, creo que estamos en la casa de Jairo Pinzón celebrando el cumpleaños. Adrián siempre está serio, Adrián siempre es muy así, muy observador, o sea, Adrián es un lector impresionante de todo. Y alguien tocó el tema de los pesebres y Adrián dijo como, voy a escribir una rutina sobre eso. Nadie dijo, y después comentó a grandes rasgos de qué querría hablar. Nunca hizo esa rutina, yo nunca se la he visto a Adrián. Y digo, es de las cosas más brillantes que hay. O sea, ¿qué otras cosas tienen que pasar en la cabeza de Adrián para quitar una rutina tan buena y no haberla hecho? O sea, oiga, ¿cómo no haces eso si era una rutina perfecta? Él decía como, uy, qué nota que en la época de Jesús el mundo fuera como los pesebres, o sea, como que llegan los reyes más, buenas, ¿dónde está el día? Llega 3 camiones de Coca-Cola, voltea por las ovejas gigantes. Y era genial. Y decía, o sea, uno aprende eso. Entonces, claro, ahí está la preparación del filtro que tenés que tener y todo eso. Entonces, por eso yo soy de esa vieja escuela, de la escuela en la que sí me gusta preparar. Entonces, lo que decía, no solo es el texto, también para mí fue un reto decir, yo tengo que aprender actuación, yo tengo que, si voy a interpretar un personaje, tengo que interpretarlo. O sea, cuando ustedes ven la primera camada de comediantes de Colombia, eran comediantes que venían de la cuentería. O sea, Gonzalo Valderrama, Andrés López, Diego Mateus, Diego Camargo, ellos empezaron con cuentería. Y esa cuentería, la primera que como arrancó, que el primer cuentero en Colombia fue Primo Rojas, se fue el tipo. Y todos esos primeros cuenteros, muchos venían del teatro que llevaron allá. Entonces había una forma, o sea, si ustedes se pueden pensar, hay un montón de formación, no de deformación, hay un montón de formación para poder sentarse a hablar de stand-up. O sea, para poder, o sea, no es simplemente me voy a parar para que se rían. Sí, sí, sí. No, o sea, yo tengo que decir algo, yo tengo que contar algo, yo tengo que tener una posición sobre algo, una observación. O sea, la comedia es la posición personal de cada comediante frente a un tema. Si a mí en alguna entrevista, pregúntame para ti qué es la comedia. ¿Para ti qué es la comedia? Gracias, Luzma, por esa pregunta que se me ocurrió, simplemente surgió. Yo también la tenía, pero... Sí, bueno, no importa. ¿Qué es la comedia, Ale, para ti? Para mí la comedia es el punto de vista sobre un tema que todos tienen, pero no todos se han dado cuenta. Esa es la observación. Ok. O sea, cuando uno hace una buena rutina, la gente dice, ay, sí, sí, sí. Es porque ya la gente tiene eso, solo que no ha sido obvio. Eso es lo que hace un buen comediante. Un buen comediante es un gran observador. Y para mí tiene eso. Y de ahí alrededor es todo lo que te nutre para que ese personaje crezca o para que esa comedia Alejo, crezca. y ahorita que hablabas, por ejemplo, de esta rutina de esta obra que estrenaste hace poco y que la percibes todavía como cruda o como muy cruda. Como sí. muy cruda, ¿cómo sería ese proceso? O sea, ¿qué tendría que pasar más allá de que la presentes y la presentes? O sea, ¿cómo la pones a cocinar? Es eso, o sea, hay varias formas. Una es presentarla mucho, sí, ser muy crítico con uno, o sea, no enamorarse de las cosas. Y si uno se enamora de una parte de la rutina es porque yo
creo tanto en eso que sé que lo que digo tiene un lugar a donde quiero llegar. O sea, hay rutinas de las que uno se enamora y no funcionan tanto, pero uno dice, no, es que yo creo en lo que estoy diciendo. Entonces, presentarla mucho y seguirla construyendo. O sea, uno empieza a darse cuenta. Yo siempre he visto la comedia como algo muy modular. O sea, yo siempre he sentido que es como un Lego y eso es muy bacano. A mí un ejercicio que me gusta hacer mucho con los shows de comedia míos es hacerlos en desorden. A medida que el show va creciendo, empiezo a decir, ¿qué tal si hago esta parte primero y esto luego? Porque eso primero me relaja mucho. O sea, cuando empieza a hacer el show muy lineal, pues ya uno se relaja y uno va. O sea, Paul McCartney en los conciertos, Paul McCartney ha tocado 60 años las mismas canciones, lleva 50 años tocando Let It Be. Y Paul McCartney dice, yo ves que estoy cantando Let It Be en el escenario y estoy pensando, yo qué almorcé hoy. Yo sí apagué el arroz. Yo tengo que pedir una cita donde el dermatólogo. When I find myself, let it be, babe. Yo qué tengo que hacer mañana. Porque hace lo mecánico. Eso nos pasa a los comediantes también. O sea, una persona que ha hecho un show 500 veces, 200 veces, 300 veces, ya el show es mecánico. Entonces, algo que me gusta en algún momento del show cuando va creciendo es empezar a ensayar esta parte acá. Primero para sacudirme, para estar más consciente. Y para no estar tan cómodo también. Para no estar tan cómodo. Y también porque me dan nuevas conexiones. O sea, yo digo, uy, qué bueno esto, cómo puede conectarse con esto, a ver qué otra cosa me despierta. Entonces, creo que un show es de irlo haciendo, irlo creciendo, escribirle más cosas, presentarlo y en algún momento decir, esto no va. Hay veces algo funciona, pero yo no me siento bien. O sea, mi primer show en la vida se llamó En Edad de Merecer. Fue un show de hace 17, 18 años. Y ese show terminaba con un momento muy arriba. Y era un chiste que decía mundo mujer. Hablaba de un mundo habitado solo por mujeres. Y claro, era muy gracioso. Era cero machista, porque no lo es. Simplemente era una burla del comportamiento femenino, de muchas cosas. Yo hoy no soy capaz de hacer esa rutina. Ya no va. Porque no creo en eso. Claro. O sea, ya no creo en eso. Y funciona, no es, o sea, es cero machista, no tiene, o sea, es simplemente un chiste así como uno se burla del papá, de la mamá, una bobada así. Pues yo en este momento no soy capaz de hacerlo. O sea, ya no me nace, no es algo con lo que Un digo, poco el síndrome de Betty la Fea. A mí me pasa. ¿Cuál es ese síndrome? Ver ahora a Betty la Fea, claro, yo me reía en el momento cuando la estrenaron, pero volverla a ver, porque ya la han repetido como 7 veces. Este año. Sí, este año. 7 veces la semana pasada. En este momento está Hay sucediendo. cosas que yo recuerdo de las que yo me reía y que me hacían gracia, pero ya ahora no. Exacto. Y está bien eso. Sí, Y es total. absolutamente válido porque eso hace, o sea, eso muestra también la evolución interna de uno. Claro, y que ha venido viviendo y que no ha vivido y qué le parece y que ya no le parece. Y es una vaina importantísima también, ya si lo llevamos a la parte social colombiana, es nosotros tenemos que entender la importancia del aprendizaje más allá de la condena, que nosotros somos muy condenatorios, muy condenantes, no sé cómo será o sea, a nosotros nos gusta mucho condenar, pero no entendemos la importancia del aprendizaje. O sea, es imposible evaluar el tiempo con el presente, con la información de ahora. O sea, es muy seguramente dentro de 200 años muchas cosas que hoy hacemos, la gente, o sea, a lo mejor dentro de 200 años todo el mundo será vegetariano. Y van a decir, no, espera, es que cómo comían carne. ¿Cómo era posible? Pero es que en esa época era así. O sea, en esa época hubo épocas en las que el machismo existía, el racismo existía, la homofobia existía. Y el aprendizaje que tenemos que tener hoy es decir, ya eso no. No, el problema no es como, ay, ¿por qué condenar? No, para mí eso es algo muy lindo que finalmente es lo que tiene el arte. Sabina dice, el arte es la mentira más hermosa que existe porque nos permite ver la realidad de una manera que somos capaces de manejarla. Y eso es lo que tiene el arte. O sea, vuelve asimilable la vida. Claro, uy, el arte es que hay una frase que yo detesto y es que le digan a uno, ay, qué bien, nunca cambies. Porque qué condena. Es lo que estás diciendo, me están Sí. condenando a ser el mismo toda la vida. Exacto, y ahí es cuando dice lo que dice Andrea Echeverri, cuida la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, y es eso, la esencia es... Un saludo para Andrea Echeverri, porque nosotros saludamos gente. A todo el mundo. Acá ya hemos saludado a muchos, o sea, a Adrián Te Parada, vamos a saludar Liz. a Andrés, no dejemos por fuera a Héctor. Claro, a Héctor también. Buitrago también, un saludo Muy para importante. Héctor, sí. Pero es eso, sí, o sea, claro, hay cosas que yo te diría,
hey, nunca cambies esa energía que tenés, más que nunca, nunca cambies, conservarla, saberla conservar y saberla manejar. Pero ojalá cambiemos mucho. Sí, Es que total. mira la misma narrativa, No, y qué dicha el arco narrativo del cambiar. personaje. Exacto, si no, Sí. si no el personaje no es interesante. Oh, sí, total. Alejo, ya sabemos de pronto qué aportó y qué te ha dado mucho la impro frente al stand-up, todo lo que hablas del manejo del cuerpo, qué te ha dado como persona. Amigos, increíbles. Yo, de verdad, para mí, y pues obviamente estoy aquí pues, y lo digo, pero lo que pasa es que ya lo saben, entonces no suena lambón. Pero para mí Acción Impro es mi casa y es mi familia y es una cosa donde yo realmente me siento. ¿Sabes que hay una cosa que me ha impresionado mucho de Acción Impro? Y es que todos los lugares en los que yo estuve, he estado trabajando a lo largo de mi vida, radio, televisión, publicidad, yo veía un montón de envidias y una vaina súper tesa y yo llegué a tenerle rabia a gente sin entender por qué le tenía rabia. O sea, Cargado por otros. sí, era como que Porque era el colectivo lo que exacto, pasaba ahí como en que ese pasaban y yo era ambiente. como, ay, sí, yo era, pero ya después de un tiempo, ya después con los años, decía, pero yo, ¿por qué le tenía rabia a este mano, a esta gente? Y me daba cuenta que era que había gente que le tenía rabia y era por envidias. Y cuando empecé a convivir mucho ya, o sea, yo tengo una regla de vida, para mí esto es una regla de vida y es que la vida y la gente siempre está por encima de lo que sea. Para mí, pues sí, muy bueno ver una obra y, ay, sí, no, qué actores tan tesos. Pues yo nunca voy a ver a Jairo mucho más como actor que como persona. Jairo es de las personas que yo más quiero en la vida, pues yo con Jairo tengo una amistad súper bonita y me quiero y nos queremos mucho. Pues yo nunca voy a ver a Jairo siendo el actor tan bueno que es, jamás lo voy a ver por encima de la persona. Y eso me pasa con muchas cosas. Entonces, siempre voy a preferir convivir y compartir con la gente más allá de lo profesional. Y al entrar en Acción Impro, vi eso. Vi que todos se alegran por los triunfos de los otros, vi que siempre se están apoyando y es un apoyo tan honesto y tan bonito. O sea, ahorita, por ejemplo, con Vicky en MasterChef o cuando Adrián estuvo en MasterChef, era como, hey, qué nota. Ver la comunión que existe entre Acción Impro y Monólogos sin Propina y ver cómo esa amistad que existe con Punto Link, con todo eso, uno como que, ¿qué es esto tan bonito? Entonces yo te puedo decir, sí, que me ha dado la impro para la vida, grandes amigos, pero lo veo más allá de la impro misma, lo veo desde Acción Impro. Ahora te respondo lo que sería la respuesta lógica a esto, de qué me ha dado la impro para la vida, y eso tiene mucho crédito Shamir, con el sí. No, porque es en serio, pues que yo con Shamir vi, ¿cuántos puede haber sido? 3 semestres, o sea, 3 semestres de clase, entonces Shamir era muy, sí, 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 sí. Y fue empezar al entender que, y por qué no, o sea, y por qué no, o sea, tal cosa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Exacto. ¿Qué es lo como peor? que, entonces, a pesar de que uno, pues claro, nosotros somos una sociedad criada mucho en el miedo y llevada con el miedo de muchas formas, siempre va a estar como esa prevención, pero también como que en la vida el chévere, o sea, el fresquearse, que hay veces, y eso es algo que no solo es de la impro, es en general del arte, el error también hace parte de la creación. Y, Claro, total. Que en la impro uno le dice, es que el error no existe. Sí, sí existe. sí, El error está ahí, pero usted cómo lo utiliza, cómo aprende de Y él. no es lo que te marca un fin. O sea, el error no es el final de. Exacto. Te está abriendo otra patica o te está mostrando como otro camino. Puede que por ahí no sea, pero no es como lo que te. Y que en eso también nos han Censura. enseñado que somos principio, todo tiene un principio, medio y fin. No, no todo tiene un principio, medio y fin. Hay cosas que quedan iniciadas. total. Hay cosas que quedan a medias. O hay cosas que concluyen y se abre otro ciclo. Hace poquito estábamos haciendo un entrenamiento de impro acá y creo que fue Jairo quien llegó con una idea de decir, vamos a ver, o sea, empecemos a actuar. Y en algún momento, y era una historia, ya llevamos casi 20 minutos. Y por a los 20 minutos comenzó a aparecer el protagonista. Entonces era una cosa maravillosa porque todo el tiempo uno creía que el protagonista era era ese. No, el protagonista de la historia realmente apareció más o menos a los 20 minutos. Entonces va eso. O sea, no existe no existe un único camino. Y creo que la vida es eso mismo.
La vida tiene que ver mucho, el arte tiene que ver mucho con eso y la parte creativa tiene que ver mucho con eso. Llegó el momento favorito de muchos, y es que vamos a jugar. Acá siempre damos una pruebita de lo que pasa cuando uno hace algún juego de impro. Hagamos. Y entonces estamos dándole la libertad a nuestro invitado de que escoja cuál es el juego de impro que quiere hoy. Ay, hombre, hay muchos que me gustan, pero por la practicidad del escenario y todo, hagamos un abecedario, que es el espacio para movernos como es. ¿Abecedario en qué idioma? Ahorita, No, porque yo No yo estamos sé que tan Alejo lejos. puede poner uno por allá, como en el alfabeto ¿Vio? romano. No le dé en el cuerda que normal. después. bueno, puede ser en la jeringonza, también creo que el espacio nos da para jeringonza, entonces podemos hacer abecedario o jeringonza, les dejo, ¿qué prefieren ustedes dos? Ahí yo propongo Y mira, esos y me dos. pone a escoger a mí, yo que soy la más indecisa de todo. Profe, no, escoja usted. El otro jugador. ¿Cuál te gusta más? Jeringonza, listo, hagamos un jeringonza. Listo, para no enredarnos mucho con el abecedario. Y ustedes se preguntarán qué es jeringonza. Eso se conoce con muchos nombres: jeringonza, jerigonza, idioma inventado. Es inventar un idioma. Ese idioma tiene también algunas indicaciones, algunas recomendaciones, que es para hacerlo más creíble: repita palabras, métale todas las vocales, todas las consonantes. Pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a comunicar en ese idioma que vamos a inventar acá. Pero ese también tiene otras versiones, que es pasarlo a español, después otras a jerigonza, a español. Bye, exacto. Entonces ya usted elige cuál de esas formas. Vamos yendo y volviendo. Vamos, listo, español, jerigonza, español, jerigonza, español, exacto. jerigonza. Vamos entonces a dar inicio al juego de este capítulo. Ya sabemos que es jeringonza. Va a ser una improvisación de 1 minuto. Yo les voy a ir marcando cuándo van a pasar de jeringonza a español. Listo, ¿nos das un título en jeringonza? Mentiras, Pues, no, si quieren. no. El título de esta improvisación va a ser 4 pestañas. 4 pestañas. 4 pestañas, improvisación que empieza ya. Haz magia, Naya, sacana. Póngale 2 claras más. Hasamaná. Dos más. Es que estoy en otro idioma. Sí, 2 más para que le llegue. Voy a batir esto más rápido, porque es que Cambio. es consola. Preste para acá, yo le hago también. Presten. Pues, vea, Vea, también échale este litro de leche. Yo lo compré ayer. Mándelo rápido. Ahí está. Cambio. Cambio. Te amo, me amo, siento. Mira, es el punto cuando usted sabe que está a punto de nieve, es cuando puede levantar. Estaba arriba. ¡Tiempo! Maravilloso. Ese idioma inventado, Y eso está esas para un 4 lado y para el pestañas. otro. Muchísimas gracias, muchachos, Alejo, por todo lo que nos contaste, por todo lo que nos compartiste, por esta conversación tan rica. Shamir, siempre es un gusto también compartir este espacio contigo. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, por muchísimas esta gracias. conversación. Muy bueno, muchas gracias por permitir hablar un poco de todo esto y entender que la vida es parte de la improvisación también. Completamente de acuerdo. Aquí vimos entonces en la voz de Alejo Mejía un poco cómo se une la impro con el humor que él le ha dado a su vida como comediante y como uno de los mejores representantes del stand-up comedy. Gracias por vernos, por escucharnos, por estar acá sintonizados y presentes. Esto fue Sin Mente y nos vemos próximamente. ¿Cómo lo vieron, pues? Alejo, despedirnos con tu voz de emisora, porfa. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. A Luzma, a Shamir, gracias por permitir que esta mañana fuera tan maravillosa. Esto es Sin Mente, aquí en Acción Impro. Yo soy Alejo Mejía. Sentí el radio, o sea, yo cerré los ojos y me transporté.